Hermanos queridos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este video de preguntas y respuestas sobre Mateo capítulo 2, el versículo 15, donde el apóstol cita Oseas 11 y el versículo 1. Muchas gracias por sus preguntas. Me fascina poder contestar las preguntas porque indica que ustedes tienen mucho interés en realmente entender el tema que estamos tratando de compartir. Pero hay una o dos cosas que a veces me dificultan. En primer lugar, a veces las preguntas no las plantean en forma muy precisa y eso significa que tengo que pasar bastante tiempo tratando de entender bien la pregunta. Así que una recomendación, antes de enviarme la pregunta, tómate un tiempo para leerla en voz alta, ¿ok? En voz alta. Porque cuando leemos en voz alta lo que hemos escrito, ahí nos vamos a dar cuenta si se deja entender o no. ¿Ok? Así que es una metodología para ver si la pregunta que estamos haciendo es fácil de entender. En segundo lugar, muchas veces por el apuro de ustedes, envían preguntas que tienen una serie de errores ortográficos. Y lo que yo necesito hacer es corregir todos esos errores para poder presentarlo en el PowerPoint. Entenderán que eso me lleva tiempo. Tratar de corregir preguntas de unas 50 personas es bastante trabajo. Así que hoy en día con el corrector de Word, si ustedes simplemente toman el tiempo para anotar las palabras que están subrayadas en rojo y ustedes mismos corregir la puntuación, la ortografía, etcétera, eso me va a ayudar a mí y me ahorraría bastante tiempo. ¿Ok? Así que me encantan las preguntas, sigan enviando las preguntas, pero ayúdenme tomándose ese tiempo haciendo esas dos cosas para que las preguntas sean mucho más fáciles para poder contestar. Muy bien. Vamos entonces con las preguntas que han hecho esta semana. Vamos a empezar primero con preguntas de índole acerca de la interpretación bíblica en forma general. Un pastor pregunta, ¿cuál es el peligro de reinterpretar un texto? Y una pregunta relacionada sería, ¿cuál sería el método correcto para no correr el riesgo de forzar un pasaje, es decir, forzar el significado de un pasaje? Bueno, son dos buenas preguntas. El texto bíblico forzosamente necesitará ser interpretado. Es una regla del estudio de la Biblia. Toda la palabra de Dios necesita ser interpretada, entendida. Ahora, cuando vamos a reinterpretar un texto, es decir, cuando el texto aparentemente está diciendo algo, pero en este caso Mateo lo usa en otra manera, dando a entender que está reinterpretando el texto, entonces obviamente eso hay que hacerlo con mucho cuidado. No se trata tanto de reglas hermenéuticas absolutas, más tiene que ver con, en este caso, un conocimiento general de la teología y de la doctrina. Una regla muy importante es interpretar la Biblia y un texto dentro del contexto canónico. Así que, aunque hay un peligro de reinterpretar, siempre en cuanto aplicamos el método canónico, eso nos va a cuidar de no salir quizás del marco bíblico. Lo que nos va a ayudar a evitar el riesgo de forzar un pasaje es simplemente lo siguiente. Comparte con otro tu interpretación, ¿ok? Comparte con otro cómo estás interpretando. Si logras convencer rápidamente a otras personas, probablemente tu interpretación sea la correcta, porque el Espíritu Santo obra en el creyente y nos lleva a todos a la verdad. Pero si tu interpretación o cualquier interpretación que tengamos encuentra un rechazo de parte de muchos otros creyentes o simplemente dicen que no entienden o no están de acuerdo,
ahí habría que revisar la interpretación por si acaso estamos forzando el texto. Recordemos que ningún pasaje bíblico es de interpretación privada. Yo no tengo el derecho de interpretar la Biblia a mi manera. Tiene que pasar por el filtro de la iglesia en general. Y eso nos ayuda a evitar riesgos en la interpretación de un pasaje. Otra pregunta. Observando que Mateo relaciona con un contexto mayor los eventos del Antiguo Testamento, en nuestro caso, ¿cuál sería el límite a tener cuidado en tratar de hacer lo mismo y tomar tipos o correspondencia histórica del Antiguo Testamento y que luego, si realmente sea forzado, nos damos cuenta que es algo forzado? Podemos afirmar que es correcto decir que los eventos históricos y personajes del Antiguo Testamento son un tipo o sombra del Mesías, como el caso de Adán, Noé, José, Josué, David y otros. Bueno, cuando vamos a interpretar esto de tipos y correspondencia histórica, para evitar el elemento de forzar algo, tomemos en cuenta lo siguiente. Cuando se trata de una interpretación tipológica, estaríamos hablando de un evento en particular, un detalle en particular, que encuentra su cumplimiento en el eh, antitipo. Y en segundo lugar, correspondencia histórica tiene que ver con eventos en general. Ya que sea algo forzado, hay que simplemente recordar esos dos criterios. Tipos, por lo general, es algo muy puntual. Correspondencia histórica tiene que ver más con una gama de eventos. Entonces, poco a poco, en la medida que vamos ganando experiencia, eso nos va a ayudar a evitar cometer errores. Pero hermanos, tomemos lo siguiente en cuenta. Este es un proceso complejo y vamos a tener que ejercitar cierta paciencia mientras vamos aprendiendo y poco a poco se hace más familiar. ¿Ok? Creo que es importante enfatizar eso. Esto es algo que va a llevar un tiempo para que aprendamos a hacerlo. ¿Ok? Así que simplemente tengan paciencia y en la medida que vamos avanzando en el estudio, poco a poco las cosas sí. Por ejemplo, los salmistas muchas veces citan eventos del Pentateuco. Hay salmos que son un resumen de la historia de Israel. Ahí obviamente hay hermenéutica. Por ejemplo, los salmistas, aunque están escribiendo en el género poético, al citar la historia de Israel, claramente lo están tomando como un hecho literal, histórico. Así que ahí están aplicando una hermenéutica literal a eventos como el Éxodo, la estadía en el desierto, la conquista de la tierra prometida. Así que los salmistas, ellos interpretan los libros del Pentateuco y también los libros históricos hasta, digamos, Primera de Reyes. Los profetas, obviamente, hacían lo mismo. También interpretaban los libros del Pentateuco, algunos profetas aún interpretando los salmos. Entonces, la Biblia está llena de interpretación. Y siempre es interesante notar cómo los autores bíblicos, sean del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, qué hermenéutica están aplicando a su uso de pasajes anteriores. Alguien pregunta, los judíos del siglo I, al igual que los apóstoles como Mateo, citando Oseas 11:1, utilizaron este mismo tipo de interpretación de los profetas del Antiguo Testamento, es decir, lo que vimos en Isaías 43, tomando ejemplos del Éxodo. La verdad es que sí. Lo interesante de los últimos 20 o 30 años, hay un grupo de académicos
que están dentro de lo que se llama la tercera búsqueda del Jesús histórico. Están leyendo los evangelios, tratando de entender bien los evangelios. Lo que estos académicos han hecho es estudiar en bastante detalle libros que han aparecido últimamente que describen la teología del judaísmo del primer siglo. El término académico para esto es la teología del tercer templo, una frase del mundo académico. Lo que hay que entender es que en el primer siglo, cuando Jesús estaba ministrando y predicando en Galilea, no hay que pensar que los judíos no tenían teología, no hacían teología. Obviamente, había un enorme cuerpo de doctrina teológica, los escritos de los rabinos. Y últimamente, académicos han pasado mucho tiempo estudiando la teología del primer siglo. Y esto es exactamente lo que han encontrado. Han encontrado conceptos como en el primer siglo muchos rabinos consideraban que Israel estaba todavía en el exilio. En segundo lugar, esperaban que el Mesías al llegar los salvaría del exilio y por lo tanto habría un segundo éxodo. Esta terminología se encuentra en el judaísmo del tercer templo, en el primer siglo. Había el concepto de que el Mesías sería como otro Moisés, que al igual que Moisés lo salvó de Egipto, el Mesías lo salvaría de el exilio en general que estaban viviendo en ese tiempo. Así que estos conceptos que yo vengo compartiendo con ustedes, estudiosos evangélicos han llegado a entender y han escrito muchos libros y dado muchas conferencias sobre esto. Así que podemos decir, efectivamente, los judíos del primer siglo tenían esta clase de interpretación y el Señor predicó y enseñó en ese sentido. Y podemos releer los evangelios como estamos haciendo ahora con los primeros capítulos de Mateo para entender la riqueza y la profundidad de conceptos que los apóstoles manejaban porque el Señor tomó algo de esas enseñanzas y la teología del tercer templo y lo aplicó a sí mismo. Es decir, el Jesús de Nazaret dijo, yo soy el Mesías y vengo para hacer lo siguiente. Vengo para salvar a Israel del exilio. Vengo para ser un segundo Moisés, etcétera. Y estudiosos están ayudándonos a releer los evangelios como algo que viene del judaísmo del primer siglo. Es decir, que Cristo no enseñó en una suerte de vacío intelectual, sino que el Señor direccionó su enseñanza dentro del contexto de las expectativas mesiánicas del primer siglo, usando esta interpretación de Isaías, por ejemplo, y el concepto del Éxodo. Alguien pregunta, al querer interpretar pasajes del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, como el ejemplo que nos dio de Números 24:17, además del peligro de forzar el texto, también se puede caer en alguna alegorización. Cierto, siempre hay un peligro latente de la alegorización. Es muy fácil pasar de tipología a alegoría. Por ejemplo, ¿se acuerdan en la conquista de Jericó? Esa mujer Rahab. Los espías le ordenaron colgar una soga de su ventana de color rojo. Ahora, lamentablemente, muchos o algunos, a lo menos evangélicos de antaño, y hay que reconocer aún personas como
el predicador Carlos Spurgeon. Tomó eso e hizo una alegoría que se acuerda, el color rojo representa la sangre de Cristo y la sangre de Cristo nos salva del juicio de Dios, al igual que Rahab fue salvada. Todo eso es una alegoría. Están aplicando un método alegórico. El texto bíblico difícilmente nos llevaría a aceptar esa interpretación de la soga colgado en la ventana de color rojo. Así que siempre hay un peligro latente de pasar de una interpretación tipológica que tiene sustento bíblico a una interpretación alegórica que se debe más a mi creatividad. Así que hay que tener cuidado. Y repito, una forma de saber que estamos en terreno seguro es cuando tú logras convencer a otro. Pero si cuando tú dices algo, la persona piensa que estás forzando el texto, tienes que revisar entonces tu interpretación. Alguien pregunta, ¿es posible aplicar el método interpretativo de profecía tipológica a otros libros, no necesariamente proféticos? Claro que sí. En primer lugar, recordemos que para los judíos, todo el Antiguo Testamento es profecía. Todo viene de Dios. Así que para los judíos, los libros históricos eran proféticos. Para los judíos, los salmos eran proféticos, etcétera. Así que podemos aplicar estos métodos interpretativos a los salmos, por ejemplo, y a ciertas historias de los libros históricos. Por ejemplo, me parece que hay una hermosa correspondencia histórica entre David peleando contra Goliat y el Señor Jesús entregando su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Hay una correspondencia histórica porque hay muchos paralelos entre la lucha de David contra Goliat y la lucha de Cristo para salvarnos en la cruz del Calvario. Y cuando notamos, por ejemplo, que el joven David que fue a pelear contra Goliat, el capítulo antes en el libro de Samuel, ese profeta Samuel había ungido a David. Podemos afirmar que el que fue a pelear contra Goliat no fue cualquier joven de Israel, ni fue simplemente el joven David, fue el ungido. La palabra ungido significa Cristo. Así que ya empezamos a construir los elementos necesarios, o mejor dicho, identificamos los elementos necesarios para establecer una correspondencia histórica. Ahí estamos, por ejemplo, en un libro histórico, pero que podemos aplicar la correspondencia histórica y ahora nos permite releer el relato de la pelea entre David y Goliat a la luz de el cumplimiento en la vida de Cristo y empezamos a notar cosas muy interesantes en ese relato histórico. ¿Ok? Así que recordemos siempre que el Antiguo Testamento nos ayuda a entender el Nuevo Testamento, arroja cierta luz. Y el Nuevo Testamento nos ilumina el Antiguo Testamento a través de este método interpretativo de correspondencia histórica. Pregunta, ¿podría darnos algunos ejemplos más sobre correspondencia histórica? Bueno, acabo de dar uno, David y Goliat. Otro sería el profeta Jonás. Hay muchos puntos de contacto entre el relato del libro de Jonás y la persona del Señor Jesús. El mismo Señor Jesús contestó la pregunta, ¿no es cierto? Cuando pidieron una señal, el Señor dijo, ninguna señal os será dada que la señal de Jonás, que estuvo 3 días y noche en el vientre del pez. Así el Hijo del Hombre estará 3 días y noche en la tumba. Bueno, ya eso ya te abre el panorama para establecer
una correspondencia histórica entre el relato de Jonás y el relato de la muerte y resurrección del Señor Jesús. De igual modo, podría ampliar un poco más sobre tipo y antitipo. Creo que en la clase yo me equivoqué hablando o dando a entender que en el Antiguo Testamento está el antitipo y en el Nuevo Testamento está el tipo. Pero en realidad es al revés. En el Antiguo Testamento tenemos los tipos. En el Nuevo Testamento tenemos el antitipo, el cumplimiento del tipo. Al final, el asunto de nomenclatura es de secundaria importancia. El concepto de tipología es el siguiente. Tupos, la palabra en griego tupos, se usaba de un instrumento de metal, digamos, como un sello, que dejaba una huella exacta cuando lo aplicabas al papel o a la arcilla que estaba suave. Así que el tipo, digamos, es ese objeto duro que deja una huella sobre la arcilla. Ese es el antitipo, la huella que deja en la arcilla. ¿Ok? Entonces, hay muchos ejemplos, ¿ya? Adán, la serpiente de bronce. El Señor Jesús dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre debe ser alzado de la tierra. ¿Cuál es el punto de contacto? Que en el Antiguo Testamento, la serpiente de bronce era a donde debían mirar cuando habían sido mordidos por la serpiente, y para no morir había que mirar a esa serpiente de bronce para ser salvos. Y el Señor Jesús dijo, yo seré levantado sobre la tierra, y los que miran a mí, consciente de que el pecado, entre comillas, los ha picado y están muriendo con el veneno del pecado, serán salvos. Así que la serpiente de bronce en el Antiguo Testamento es el tipo. El Señor Jesús es el cumplimiento de ese tipo en el Nuevo Testamento, ¿ya? Y uno podría multiplicar ejemplos de eso. No estamos hablando de, eh, no estamos hablando de el mal uso de el Antiguo Testamento con alegoría. No es que la serpiente es una alegoría de Jesús, no, es un tipo. Cuando vamos a alegoría, se inventa toda clase de detalles, a veces forzando mucho el texto para tratar de hablar del Nuevo Testamento. Ya hay que tener cuidado con alegoría. Tipología no es alegoría, son dos métodos interpretativos bastante diferentes. Ahora, varios de ustedes hicieron preguntas sobre los liberales. El hecho que yo haya comentado que los liberales critican la manera que Mateo cita del Antiguo Testamento, y William Barclay es un ejemplo de esa crítica de los liberales. Una pregunta, por ejemplo. Al mencionar que los liberales estancaron el estudio del Evangelio de Mateo por falta de más humildad y fe, ¿está diciendo que los liberales son cristianos o son un tipo de Saulo antes de su conversión? Y otra pregunta parecida, ¿los liberales son los apóstatas del siglo XXI? Bueno, en primer lugar, la teología liberal surge en el siglo XIX en personas que se llamaban cristianos, ¿ok? Eran personas que se llamaban cristianos, pastores, profesores de teología en universidades europeas. Así que ellos mismos se consideraban liberales. Pero nosotros, leyendo sus libros, nos damos cuenta que están distorsionando y negando grandes verdades de la Biblia. Así que en realidad son un poquito como Saulo de Tarso antes de su conversión. Son personas muy hábiles, muy preparadas, están estudiando la palabra de Dios, pero
tienen un tremendo velo en su corazón, en su mente, que no les permite entender bien la Biblia. Y recién cuando se convierten, el velo es quitado. Así que hay algunos, lamentablemente escasos ejemplos de liberales que se convirtieron y luego se dieron cuenta que todo lo que estaban enseñando era falso. Y ahora entienden mejor la Biblia y cambian totalmente su teología. ¿Son apóstatas? Lamentablemente sí, porque en el siglo XIX ellos negaron que la Biblia sea inspirada por Dios, negaron la historicidad del Antiguo Testamento, negaron que Jesús haya sido divino, negaron la salvación por fe en Cristo, o sea, negaron casi todo el Evangelio. Claramente eran apóstatas. Hoy en día, la teología liberal, propiamente dicho, casi no existe, ha sido desacreditada. Lamentablemente, esa teología liberal ha dejado huellas en el mundo teológico académico. Hoy en día hay muchas personas que no se llaman liberales, rechazan por completo la nomenclatura liberal. Barclay, por ejemplo, nunca aceptaría que él es un liberal. Algunos hasta se llaman evangélicos, a veces evangélicos progresistas, evangélicos biblistas. No vamos a pelear sobre la terminología. La pregunta es, ¿qué están diciendo? Y cuando una persona se llama evangélico progresista, pero termina negando que Moisés haya escrito el Pentateuco, entonces, ¿quién empezó ese concepto de que Moisés no escribió el Pentateuco? Los liberales. Ellos lo empezaron, siglo XIX. Así que, aunque esa persona se llame evangélico y rechace el título, el nombre liberal, la triste realidad es que lo que está enseñando nace de la teología liberal. Así que lo importante no es tanto el nombre que usamos. Lo importante es saber diferenciar entre teología evangélica y teología liberal. Y lamentablemente, el siglo XXI, esto está infiltrando más y más América Latina. Y ahí es el peligro que tenemos que estar alerta como pastores hoy en día. Observando yo sobre los argumentos de los liberales para criticar a Mateo, puedo decir que se parecen a nosotros también, porque no profundizan y sus críticas son superficiales y no sólidas, basándose en suposiciones. Bueno, interesante, ¿no? Que uno de ustedes tiene suficiente valentía y honestidad para reconocer cierto parecido con los liberales. Esta falta de profundidad en nuestra lectura de la Biblia. Alguna crítica que hacemos superficial, basándonos en ciertas suposiciones personales. Lo que queremos entonces es que Dios nos ayude a profundizar nuestro estudio de la Biblia, aprendiendo a pensar y no simplemente a basar toda nuestra creencia en algunas suposiciones. Un pastor dice, solo para mencionarlo, escuchando el cuestionamiento de los liberales a Mateo y hoy estudiando y entendiendo la profundidad del Evangelio según Mateo, su midrash de los pasajes del Antiguo Testamento, sus métodos interpretativos. Entonces, cuando se menciona de los apóstoles en Hechos 4:13, que eran hombres del vulgo, sin letra, se puede decir que tal como las autoridades judías subestimaron a los apóstoles, así los liberales subestiman la capacidad intelectual de Mateo para interpretar el Antiguo Testamento. Excelente observación. Muy buena observación. Creo que es exactamente lo mismo. Los líderes judíos menospreciaron a los apóstoles.
cuando en realidad los apóstoles estaban entendiendo bien el Antiguo Testamento y podían dar cátedra a los líderes judíos. Me imagino que el apóstol Pablo luchó contra esto como Saulo de Tarso, porque él era un gran fariseo, bien preparado, y le costaba a Saulo de Tarso aceptar que de repente un pescador de Galilea como Juan, el apóstol, resulta que entendía mejor el Antiguo Testamento que Pablo. Y como Pablo mismo testifica, el problema que él tenía como Saulo de Tarso era este tremendo velo que no le permitía entender las escrituras. Ese velo, Cristo lo quita por el Espíritu Santo. Estos apóstoles pasaron tiempo con Cristo. Luego el Espíritu Santo vino sobre ellos. Obviamente entendían ahora muy bien el Antiguo Testamento. De igual modo, los liberales se creen, como Saulo de Tarso, gente muy preparada. Y en el siglo XIX y a partir de esa fecha y hasta el día de hoy, en el Perú y América Latina, hay mucha gente que se cree muy docta, muy preparada, biblistas, y citan sus títulos y grados en hebreo y doctorados, etcétera. Pero terminan diciendo cosas que el evangélico común y corriente se da cuenta, eso no es cierto. Están negando el valor histórico de la Biblia. Están quitando de la Biblia su verdadero mensaje. Y el creyente común y corriente, con tal que tenga el Espíritu Santo y el velo se le haya quitado, ese creyente tiene el mismo derecho o mayor derecho que los grandes estudiosos con sus doctorados, de decir, esto es lo que la Biblia realmente significa. Y hoy en día, pastores evangélicos tenemos que prepararnos para defender la sana doctrina contra gente hoy en día tipo liberal que están queriendo socavar las bases de la iglesia evangélica en América Latina. ¿Qué otros comentaristas bíblicos en la actualidad comparten el pensamiento de los liberales, el estudio del Nuevo Testamento? Felizmente, todavía hay muy pocos comentaristas liberales en español, a lo menos en Perú. Y eso es porque las grandes editoriales evangélicas, por lo general, filtran a quién van a traducir o publicar y se limitan a autores evangélicos. Pero poco a poco eso puede ir cambiando. Y uno tiene que estar alerta, en algunos casos, a editoriales y en otros casos, autores que empiezan a mezclar pensamientos bíblicos con pensamientos liberales. Todavía no están escribiendo comentarios. Por lo general, estos, entre comillas, liberales evangélicos, lo que hacen es dan conferencias, dan discursos, dan charlas, más que escribir libros y menos escribir comentarios. ¿Ok? Así que todavía estamos bastante protegidos, pero siempre van a aparecer algunos. Por ejemplo, hay un comentario de Apocalipsis por Richard Fuchs. Creo que en la editorial Creación apareció por primera vez. No sé si hoy en día es un desafío. Pero Richard Fuchs era, no sé si todavía es, un profesor en un seminario en Costa Rica, creo que aunque se llama un seminario bíblico latinoamericano, realmente ha sido muy infectado por la teología liberal. Y ese comentario de Apocalipsis ya refleja bastante elementos liberales. Así que de estos centros de formación teológica que ya se están
corrompiendo, es donde vamos a empezar a ver comentarios latinoamericanos que uno tiene que aprender a filtrar, ¿ok? Pero pastores, no se trata de aprender ciertos nombres y decidir, no voy a leer eso. Lo que tenemos que hacer como pastores, y me atrevo a adelantarme que quizá el siguiente curso que voy a ofrecer va a tener que ver con la teología liberal, el origen y la influencia de la teología liberal, porque es urgente que nosotros sepamos cuáles son los puntos neurálgicos de los liberales, cuáles son sus presuposiciones, para que estemos alerta a poder filtrar cualquier conferencia que escuchamos y cualquier libro que leemos. ¿Ok? Muy importante que como pastores estemos a la altura de ese desafío, porque las ovejas del Señor Jesús dependen de que el pastor las cuide de falsas enseñanzas. Pastor Alex, usted en su exposición menciona a los críticos liberales. Pregunto, entre estos críticos liberales, ¿también hay judíos? Digo esto porque yo entiendo que los judíos tampoco creen al apóstol Mateo. Bueno, aquí hay dos cosas que hay que separar. En primer lugar, es cierto, hay judíos liberales. Es decir, hay judíos que no creen en el Antiguo Testamento, no creen en Dios y aplican a las escrituras los mismos principios que los liberales, ¿ya? Existen esa clase de judío. Pero históricamente, durante 2000 años, judíos no han creído al apóstol Mateo, no porque son liberales, sino porque son judíos. Casi por definición, un judío es una persona que no acepta que Jesús de Nazaret es el Mesías. Y obviamente el grueso de los judíos no aceptan que Jesús de Nazaret es el Mesías. Ahora, Mateo en su evangelio lo afirma y los judíos lo rechazan. Pero no significa que sean liberales, sino que son simplemente judíos que no aceptan que Jesús de Nazaret sea el Mesías. Hay muchos judíos hoy en día, ¿ya? Hay que enfatizar esto. Hay muchos judíos hoy en día que están convencidos que el Antiguo Testamento es revelación de Dios. Fue inspirado por Dios. Ellos no son liberales. Lo que les falta entender es que Jesús de Nazaret es el Mesías. Saulo de Tarso, por ejemplo, antes de su conversión, era judío, pero no era liberal. Él estaba plenamente convencido que el Pentateuco había sido dado por Dios, escrito por Moisés, y los profetas profetizaron de antemano lo que iba a pasar porque Dios estaba hablando a través de ellos. Eso no es una postura liberal. Saulo de Tarso no era liberal antes de su conversión. ¿Ok? Así que hay que tener cuidado al manejar estos términos y estos conceptos. Un pastor pregunta, si el comentarista William Barclay es una persona no cristiana, ¿por qué se le sigue utilizando como referencia en la iglesia cristiana, teniendo una posición liberal? Bueno, cuidado otra vez con los términos. William Barclay afirma que es cristiano, es decir, es un líder en la iglesia cristiana. Así que él no es musulmán, no es judío, es cristiano. Ahora, ¿es convertido o no? Yo no sé. Yo no puedo saber si él realmente conoce al Señor o conoce al Señor. Eso solo Dios lo sabe. Yo no estoy en condiciones de juzgar si William Barclay es salvo o no. Eso no me compete juzgar. Lo que sí puedo juzgar y me compete juzgar es si lo que él enseña es sana doctrina. Ahora, en William Barclay hay muchas buenas enseñanzas. William Barclay era un gran estudioso de
lo que se llama en Inglaterra los clásicos, la cultura clásica, romana, griega y los idiomas. Por lo tanto, William Barclay es excelente para entender las palabras en griego, el uso del griego. Él es excelente para eso. Pero en su teología, él es liberal. Y por eso hay que usarlo con mucho cuidado. Entonces, en la iglesia cristiana se le usa por el conocimiento que nos puede dar de palabras en griego, del contexto cultural del primer siglo. Pero hay que tener mucho cuidado cuando vamos al tema de la teología. Por ejemplo, William Barclay no cree en demonios. No cree en demonios, no cree en Satanás. Y por lo tanto, los relatos de posesión demoníaca que el Señor Jesús sanó, William Barclay va a decir era un caso de esquizofrenia, un caso psicológico, y que Cristo lo sanó psicológicamente, pero que los autores de los evangelios lo expresaron en términos de posesión demoníaca. Bueno, para mí eso es una postura liberal, ¿no es cierto? Así que tenemos que tener cuidado con la teología de William Barclay. Ahora vamos a preguntas sobre el significado de Oseas 11, versículo 1. En Oseas 11:1 leemos cuando Israel era muchacho. Y alguien comenta, en esta etapa de vida, la etapa de muchacho, tenemos momentos de atractivo y beneficios. ¿Tiene que ver esto con la juventud de Jesús de Nazaret? No, no tiene que ver. Esto es exactamente estos saltos interpretativos que debemos evitar porque son superficiales. No hemos estudiado a profundidad el texto. Hemos visto la palabra muchacho en español, aplicamos mi concepto de muchacho, que es una etapa de la vida muy linda. Entonces estaré enseñando la juventud de Jesús en Nazaret. No, eso no es una forma seria de manejar la Biblia. Lo que tenemos que notar es que los profetas escribían en un estilo poético. Así que cuando el texto bíblico dice, de Egipto llamé a mi hijo y cuando Israel era muchacho, ¿qué tenemos ahí? Un paralelismo sinónimo. Paralelismo es una forma poética en la cual los judíos escribían. Cuando identificamos un caso de paralelismo sinónimo, lo que hay que hacer es evitar la tentación de estudiar cada palabra, en este caso hijo y luego muchacho, y tratar de ver diferencias entre esos dos términos y armar todo un sermón basado en diferencias minuciosas entre hijo y muchacho. Ahora, esa clase de análisis estaré bien para Romanos, por ejemplo, porque la carta a los Romanos no es poesía. Pablo no usa mucho paralelismo poético. Así que en Pablo a veces es muy interesante analizar cada palabra y ver diferencias minuciosas entre los términos que él usa. Pero no podemos hacer eso con literatura poética y profética que contiene paralelismos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, noten que Mateo, o si tratamos de afirmar que Mateo está centrándose solo en ese versículo. Eso es exactamente lo que Mateo no está haciendo. Ese versículo está hablando de Israel, no está hablando de Cristo. Mateo lo cita para llevarnos a pensar que tal como Israel en el Antiguo Testamento era, entre comillas, el Hijo de Dios, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, vino como el verdadero Israel. Estamos mirando el panorama general. Por eso, tratar de decir que la palabra muchacho en Oseas 11:1
se aplica a la juventud de Cristo. Eso es caer en la superficialidad de análisis. Eso no es lo que Mateo está queriendo decir y no es una correcta deducción de que la palabra muchacho nos lleva a pensar en la juventud de Jesús de Nazaret. Otra pregunta. El propósito de Dios para el Israel espiritual señala como punto culminante la primera venida de Jesús. ¿Cómo puede una referencia o acontecimiento histórico de cientos de años anteriores ser cumplido en Jesús? ¿Cómo? Bueno, permítame contestar. En primer lugar, porque es Dios quien está obrando en la historia. Así que ese acontecimiento histórico es cumplido en Cristo, porque no es cualquier acontecimiento histórico. No es como una batalla del Perú, no es como una batalla de España. Es parte de la historia de Israel, que Dios estaba preparando en anticipación del Mesías. Y por lo tanto, un acontecimiento histórico cientos de años antes se puede cumplir en Cristo. Por ejemplo, el relato de David y Goliat se cumple en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios preparó ese encuentro entre David y Goliat. Y Dios preparó a David para ser el ungido. Y Dios preparó para que Goliat desafiara a Israel. Y Dios preparó el escenario para que David venciera a Goliat a nombre de todo Israel, y uno podría continuar. No es cualquier historia. El Antiguo Testamento es una historia muy particular que Dios está obrando. Y Dios obra apuntando a Cristo. Por eso en Gálatas el apóstol Pablo dice, y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo en forma de carne humana. Noten esa frase, cuando llegó el cumplimiento del tiempo. ¿A qué se refiere Pablo? A que Dios el Padre estaba preparando la historia de Israel para llegar a este momento. Así que no es que Dios acomodó a Cristo para encajar con toda la historia que había pasado al azar. No, la historia de Israel, Dios fue preparando para la venida de Cristo. Y por eso es legítimo como evangélicos interpretar que en Cristo se cumple acontecimientos históricos de cientos de años de anterioridad. En tercer lugar, porque este incidente o algún incidente es un tipo o es una correspondencia histórica que se cumple en Cristo. Y al fin y al cabo, porque los eventos del Antiguo Testamento narrados en la Biblia son profecía. Y profecía se cumple en la persona de Cristo en muchos casos. Así que hay muchas razones por las cuales es perfectamente legítimo afirmar que un acontecimiento histórico cientos de años antes se cumple en el Señor Jesús. Alguien pregunta, en Oseas 11:1, ¿hay un toque de futuro o profecía causal de mucha controversia? ¿Qué significa esa pregunta? No me acuerdo ahora quién hizo la pregunta, pero confieso que no entiendo la pregunta. No está bien presentada. En Oseas 11:1 hay un toque. ¿Qué significa toque? Un toque de futuro o profecía. ¿Profecía de qué? Causal de mucha controversia. ¿Qué controversia? Pueden ver, la persona que hizo la pregunta obviamente tenía algo muy importante en mente, solo que no logró expresarlo en una forma que lo podemos entender. No quiero que la persona se sienta mal, es solo un ejemplo de la necesidad de presentar la pregunta en una forma que se puede entender con total facilidad. Me imagino, creo, que lo que se está diciendo es que la controversia es si Israel un día va a tener
un plan importante en el cumplimiento de la historia. Que el futuro Israel va a salir otra vez Egipto, la nación de Israel, judíos, el futuro, y el futuro Dios va a cumplir algo grande a través de Israel. Y la controversia de posturas postmileniales y dispensacionalistas, perdón, no postmileniales, dispensacionalistas. Pero pueden ver la dificultad que tengo con contestar esta pregunta porque no entiendo bien lo que el pastor quiso decir. Por eso yo les pido mayor claridad en la pregunta, ¿ok? No piensen que yo puedo interpretar sus pensamientos, ¿ya? Tiene que escribir exactamente. Una controversia, ¿cuál controversia? Un toque de futuro o profecía, ¿qué profecía? ¿Ya? Necesitarían explicar eso para que yo pueda dar una mejor respuesta. Pasemos ahora al Evangelio de Mateo. ¿Cómo Mateo cita Oseas 11:1? ¿Por qué dice que Marcos, aquí refiriéndose a mi persona, por qué dice usted que Marcos ya había escrito posiblemente su Evangelio y por eso Mateo ahora escribe? ¿Acaso Marcos era un punto de referencia para Mateo? Dos detalles aquí. Por lo general, los estudiosos consideran que Marcos quizá fue el primer evangelio en ser redactado. En parte porque es un evangelio escrito a la carrera, ¿ya? Hay muchos detalles en Marcos que indica que el autor está muy apurado para escribir. Marcos es el evangelio que tiene menor reflexión teológica. Mateo es bastante diferente. Mateo tiene mucha estructura, mucha teología y por lo tanto consideramos que Mateo escribió después que Marcos. Ahora, algo tan importante como la redacción de un evangelio. Me parece bastante lógico pensar que Mateo lo había leído. Y cuando Mateo se propone escribir su evangelio, obviamente no quiere repetir lo que Marcos ha dicho, pero toma Marcos como un hecho. Ya existía ese evangelio. Entonces, podemos interpretar Mateo a la luz de lo que Marcos está diciendo. No es que Mateo dependiera de Marcos, sino que posiblemente hay algún vínculo entre ambos evangelios. Para eso habría que estudiar muchos detalles para ver si podemos corroborar esa afirmación. Otra persona pregunta, para la audiencia judía del primer siglo, para quienes en principio fue escrito ese evangelio, y al citar Mateo a Oseas 11:1, ¿entendieron ellos todo este conjunto de ideas respecto al Mesías como el verdadero Israel, el verdadero Hijo de Dios y el segundo Moisés? Considerando que para ellos este texto de Oseas nunca ha sido tomado como un texto mesiánico. Bueno, entendamos lo siguiente. Obviamente, un judío va a leer un evangelio muy diferente a un gentil. Al igual que un peruano va a leer historia peruana muy diferente de un chileno leyendo historia peruana. Por ejemplo, un gentil, digamos alguien de Grecia, leyendo Mateo capítulo 1, toda esa genealogía. El gentil, ¿qué va a pensar? Qué aburrido es esto. ¿Qué me interesa quién fue el tatarabuelo de Jesús? Y lo pasa por alto y de frente quiere empezar a leer la historia. Un judío, al leer la genealogía, entiende que el autor está queriendo ubicar su historia, el Evangelio de Mateo, dentro del marco de todo el Antiguo Testamento. Está queriendo identificar a Jesús de Nazaret en la misma manera que en el Antiguo Testamento indicaban quiénes eran grandes personajes. Daba toda su genealogía. Entonces, un judío
leyendo Mateo desde el capítulo 1. Ya está preparado para interpretar Mateo 1 como judío. Y como dije antes, en el primer siglo había todo un conjunto de conceptos en el judaísmo del Mesías. Y cuando ese judío que tenía todo ese conocimiento leía Mateo, se daba cuenta muy bien de lo que Mateo estaba queriendo decir. ¿Ok? Así que recordemos que en el primer siglo los judíos no estaban en un vacío teológico. Ellos tenían mucha teología. Y Mateo presenta el relato de Jesús de Nazaret en su evangelio dentro de ese marco referencial del judaísmo del tercer siglo. El método interpretativo del tercer templo, perdón, del tercer templo. El método interpretativo que Mateo usa al citar Oseas 11:1 tiene relación con el método que usa el apóstol Pablo en Romanos 5, 12 al 21, el paralelismo entre el primer Adán y Cristo, o Juan el Bautista en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De ser así, sería evidencia de que este método, así como otros, eran de uso común para interpretar o explicar parte del Antiguo Testamento en el primer siglo. Exactamente, exactamente. No es solo Mateo. Pablo también tiene esta idea de correspondencia histórica. Pablo también tiene esta idea de tipo y antitipo, porque los judíos del primer siglo pensaban así, tenían esa manera de leer sus escrituras. El retorno de Babilonia era el antitipo de la salida del Éxodo, de Egipto, durante el Éxodo. Así que Isaías aplica este método de tipología y correspondencia histórica en el libro de Isaías, 700 años antes. Y obviamente los judíos del primer siglo y los apóstoles y el Señor Jesús, estudiando Isaías, captarían estos métodos de interpretar eventos del Antiguo Testamento. ¿Ok? Así que era algo común, eso es lo que estamos descubriendo. A la iglesia nos ha faltado entender mucho de esto porque somos gentiles y porque no hemos estudiado en suficiente detalle el Antiguo Testamento para saber cómo un judío interpretaba las escrituras. Lamentablemente, la iglesia rápidamente cayó en los primeros siglos bajo la influencia de los griegos. Y la cultura griega se impuso en la hermenéutica. Por eso, en los primeros siglos, muchos líderes cristianos aplicaron el método alegórico al estudio del Antiguo Testamento. El método alegórico no es un método judío, es un método griego. Y lamentablemente a veces causó cierto daño a la iglesia. Ahora, a la iglesia le ha llevado mucho tiempo aceptar eso. Y ahora queremos volver a leer el Nuevo Testamento como un documento escrito por judíos que tenían una hermenéutica judía del primer siglo, y es cuando lo interpretamos en esa manera, que los evangelios arrojan mucho más luz, tremenda riqueza. Y en un sentido, recién estamos entendiendo bien los evangelios. Esto es fantástico, hermanos. Y qué lindo que Dios ha dado a la iglesia estudiosos evangélicos que en los últimos 30 años nos han dado nuevas herramientas para entender mucho mejor los evangelios. Y este curso es para actualizarnos y ayudarnos a captar esas cosas. Y espero que pueda lograr eso. Otra pregunta con respecto a la huida de Jesús a Egipto. ¿Podría entenderse que Mateo incluyó intencionalmente dicho evento real de la vida de Jesús para realizar un midrash de Oseas 11:1?
con el propósito de presentar a Jesús como el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Israel y el segundo Moisés. Por ello, los demás evangelios no mencionan dicho evento. Bueno, no podemos decir por qué otros evangelistas no lo mencionan, pero claramente Mateo, con la cita de Oseas 11:1, nos está diciendo no solo que este evento del viaje a Egipto fue algo real, sino que fue algo real lleno de significado profético. Es lo que Mateo está diciendo. ¿Ok? Ahora, me parece que Mateo escribe de esa manera por cómo él quiere presentar a Jesús de Nazaret a los judíos. Cuando Lucas escribe su evangelio, Lucas no escribe para judíos, Lucas escribe para gentiles. Por lo tanto, Lucas no tiene tanta riqueza hermenéutica y los métodos judíos en su evangelio. ¿Se dan cuenta? Cada evangelio tiene que ser estudiado por aparte. ¿Qué es lo que el autor quiere hacer en su evangelio? ¿Cuáles son sus propósitos? Ahora estamos estudiando Mateo. En otro momento habría que estudiar Lucas o Marcos y Juan. Hermanos, esta es la riqueza de la Biblia. ¿Y por qué podías pasar toda tu vida estudiando la Biblia y nunca llegarás al fin? Pero debemos a lo menos tratar de estudiar mucho más profundamente de lo que venimos haciendo. Es posible mencionar que Mateo, por su estrecha cercanía a Jesús, tuvo como fuente a la familia de Jesús para citar el evento de la huida a Egipto, ya que, como menciona, para los liberales este suceso no es verídico y carece de valor histórico, y por ello no fue mencionado en los demás evangelios. Una vez más, yo no puedo así rápidamente decir por qué los otros evangelios no lo mencionaron. Obviamente Mateo, por ser un apóstol, tenía cercanía a la familia de Jesús. Pero yo diría que Juan tenía mucho más cercanía, porque recuerden que el Señor Jesús encomienda a María, su madre, a Juan para cuidar. Así que se supone que María estaba en condiciones de contarle a Juan muchos más detalles que para Mateo. Así que no creo que Mateo lo escribe porque él tenía más cercanía a Jesús que otros apóstoles. No, creo que estos eventos, la huida de Egipto, era algo, yo diría, bastante conocido en la vida de Cristo el primer siglo, y cualquier evangelista pudo haberle mencionado porque lo sabía. Pero cada evangelista selecciona el material, ¿ok? Selecciona de todo lo que se podía decir, de todo lo que él sabía de Jesús, seleccionó algunas cosas. ¿Se acuerdan al fin del Evangelio de Juan? Juan dice, Jesús de Nazaret hizo muchas cosas más. Juan dice, Jesús hizo tantas cosas que faltaría espacio en este mundo para todos los libros. No pensemos, hermanos, que cada evangelista lo que escribe es lo único que sabe de Jesús. No, obviamente sabían mucho más, pero seleccionaron este material para sus evangelios. Otra pregunta. Para hacer una interpretación tipológica según la hermenéutica, ¿debe haber ciertos eventos similares y que tengan respaldo en el Nuevo Testamento? ¿Cómo hizo Mateo? ¿Cómo pensaba él? Bueno, como he dicho, Mateo pensaba como un judío del primer siglo, basando su conocimiento en las escrituras del Antiguo Testamento. Tal como Isaías presenta el éxodo o el retorno del exilio en Babilonia como un segundo éxodo, eso entonces Mateo lo aplica, ¿ok? Así que estamos hablando de cómo los judíos interpretaban el Antiguo Testamento. Y obviamente tiene que haber respaldo en el Nuevo Testamento para
esta clase de interpretación. Mateo 2:15 y Oseas 11:1 podría ser un caso de divina correspondencia entre Israel y Jesús. Exactamente, de eso se trata. Ahora, preguntas acerca de Israel. ¿Existe la posibilidad de que en algún momento Israel que falló pudo ser restaurada? Yo diría que no. No Israel como nación. Porque si vamos a aplicar esto a Israel como nación, el paralelismo o la correspondencia histórica nos postularía que Israel tiene que ser llevado otra vez al exilio a Egipto y volver otra vez a Egipto como nación. Yo creo que eso no va a pasar. Es cierto que Israel, los judíos han pasado 2000 años en el exilio, en un desierto, como dice Apocalipsis, el capítulo 12, la mujer fue llevada al desierto. Y ahora la nación de Israel ha vuelto otra vez a la tierra prometida. Pero me parece que lo que los evangelios afirman es lo siguiente. Lo que Israel como nación debió hacer en el Antiguo Testamento, Cristo ya lo cumplió. Cristo es el cumplimiento de Israel. Ahora, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es decir, la iglesia vive lo que Cristo vivió. La iglesia es lo que Cristo es. Ahora, el apóstol Pablo dice que en los últimos tiempos un gran número de judíos se van a convertir. Pero me parece hay una gran diferencia entre afirmar que un gran número de judíos se va a convertir y por lo tanto entrar a la iglesia cristiana, a decir que muy aparte de lo que Cristo ya hizo en cumplimiento de las profecías de Isaías, Dios ahora va a volver a tratar con la nación de Israel y la nación de Israel va a hacer un mayor cumplimiento del Mesías. Eso no me parece muy coherente teológicamente. Así que para mí sería difícil aceptar eso. Si Jesús es el verdadero Israel, entonces podríamos decir que el reino de Dios ya está establecido en la tierra y no necesitamos esperar el milenio. Bueno, me parece que el Señor Jesús dio una enseñanza bastante compleja del reino de Dios. Él dijo, arrepentíos porque el reino de Dios se está acercando, lo que dijo el Señor Jesús. Y luego el Señor Jesús dio a entender que los apóstoles no morirían antes de ver el reino de Dios implantándose. Así que para muchos estudiosos, el reino de Dios ya ha venido en cierta manera. La iglesia es el cumplimiento, el anticipo de ese reino, ya en la tierra. Hay un reino que está por venir todavía. Por eso el Señor Jesús nos enseñó a orar, venga tu reino. Así que hay un reino futuro. Ahora, si ese reino futuro es la eternidad, que es lo que yo creo, o si ese reino futuro es un milenio, lo que los premilenistas creen, eso es un asunto que se puede conversar y dialogar, ¿ok? No voy a ser dogmático al respecto. Pastor, mi pregunta es, si Israel es el hijo, en un futuro, ¿sigue siendo el hijo o se unió a la iglesia y ahora es parte de la iglesia? Bueno, me parece que lo que el apóstol Pablo escribe en Romanos del 9 al 11 contesta esta pregunta. Lo que Pablo dice es que la iglesia, los gentiles, han sido injertados en el olivo. Así que hay un solo olivo. Ese olivo empieza en el Antiguo Testamento y tiene raíces abrahámicas, ¿ok?
El olivo tiene raíces abrámicas. Pero por su incredulidad, las ramas naturales, la nación de Israel, fueron cortadas y en su lugar fueron injertadas las ramas silvestres, los gentiles. Pregunta Pablo, si Dios fue capaz de cortar las ramas naturales para injertar ramas silvestres, ¿acaso no podrá Dios cortar las ramas silvestres y volver a injertar las ramas naturales? Por supuesto que sí. Y a donde Pablo va es lo siguiente. Las ramas naturales, los judíos, fueron rechazados por su apostasía. Y ahora los gentiles han sido injertados. Hacia el final de los tiempos, ¿qué va a pasar? La iglesia, mayormente gentil, va a caer en la apostasía. Y Dios va a cortar esas ramas silvestres y va a volver a injertar judíos convertidos en ese olivo. Pero ese olivo no es una nación, es el pueblo de Dios. Y por eso la Biblia termina con una sola Jerusalén, no dos Jerusalenes. Y esa única Jerusalén, la única esposa de Cristo, cambiando la metáfora, está compuesta por las tribus de los hijos de Jacob, los judíos cristianos del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles, los creyentes gentiles del Nuevo Testamento. Así que por la eternidad habrá una sola novia. Cristo no tendrá dos novias. Y por eso me parece que ahora la iglesia es el cuerpo de Cristo. Los judíos que se convierten se añaden a la iglesia y forman parte de ese cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Eso por lo menos es mi forma de entender las cosas. Tratando de entender esta interpretación, ¿Dios actuará nuevamente con Israel de la misma manera en los tiempos finales? ¿Dios llamará a Israel para volver a su tierra haciendo un cuarto éxodo? Porque algunos ya volvieron a su tierra según la orden que dio los estados europeos. El cuarto éxodo. El primer éxodo de Egipto. El segundo éxodo de Babilonia. El tercer éxodo, Jesús de Egipto y la salvación cristiana. Un cuarto éxodo tendría que ser postular que muy aparte de la iglesia cristiana, Dios hará algo especial con la nación de Israel. Ahora, es indudable que la nación moderna de Israel es el resultado de Dios permitiendo que los judíos vuelvan a su tierra natural. Yo estoy firmemente convencido que la nación de Israel tendrá un papel importante que jugar en los últimos tiempos. Pero para mí hay enormes problemas doctrinales con afirmar que además de la iglesia, Dios hará un cuarto éxodo con la nación de Israel para salvarlos a ellos. Porque si fuera así, en la eternidad habrían dos entidades. Habría la iglesia y habría Israel de los últimos tiempos, el cuarto éxodo. Eso teológicamente me parece no procede. El apóstol Pablo en Efesios dice que Cristo cuando murió rompió la pared intermediaria que separaba los judíos de los gentiles, haciendo los dos un solo y nuevo templo. No creo que el Señor Jesús va a dar marcha atrás después de 2000 años y decir a la iglesia, ya su tiempo se acabó, ahora voy a reconstruir la pared de separación y voy a hacer algo único y exclusivamente con Israel que va a dar lugar a la salvación eterna para ese Israel independientemente de la iglesia.
Para mí eso eh, tiene muchos problemas teológicos en la doctrina de la salvación, el estado eterno y muchos temas más, ¿ok? Pero habría que pensar y reflexionar. Yo solo doy mi punto de vista. Ahora, algunas preguntas acerca de Cristo como Israel. Pueden ver pastores que han hecho muchas preguntas esta semana. Preguntas acerca de Cristo como Israel. ¿Puede tener alguna implicancia aplicativa el hecho que nuestro Señor Jesucristo cumplió el papel del verdadero Hijo, verdadero siervo de Dios y como segundo Moisés, cuando afirma en Mateo 5:17, no he venido para abrogar, sino para cumplir la ley? En un sentido sí y en un sentido no. El sentido sí es si tomamos la ley, la palabra ley, como sinónimo de Antiguo Testamento, que Cristo vino para cumplir todo el Antiguo Testamento. Me parece que Mateo está diciendo eso, que el Señor Jesús cumplió el papel del verdadero hijo, verdadero siervo, segundo Moisés, porque eso es donde todo el Antiguo Testamento apunta a eso. Pero creo que en Mateo 5, el Señor está hablando de la ley, específicamente de la ley de Moisés, porque habla de los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, etcétera. Cristo tiene en mente el Pentateuco, la ley de Moisés. Así que me parece que no es cierto que podemos aplicar Mateo 5:17 a lo que estamos viendo acerca de Mateo presentando a Cristo como el verdadero Israel, el verdadero Hijo de Dios, el segundo Moisés. Ya son dos cosas un poco diferentes. Por eso hay que tener cuidado cómo manejamos términos. Aún una palabra tan sencilla como ley, hay que interpretarla bien para evitar errores interpretativos. Egipto, habiendo sido considerado en ciertas ocasiones como un lugar de refugio o escape ante circunstancias difíciles para los antepasados de Israel, podría significar que al citar Mateo, de Egipto llamé a mi hijo, también estaría presentando intencionalmente la naturaleza humana de Jesús, el Hijo de Dios. No, no creo eso. Otra vez creo que es esforzar el texto, porque Mateo no está queriendo presentar la humanidad de Jesús. El simple hecho que nació apunta a su humanidad, ¿no es cierto? Mateo no dice Cristo apareció de la nada, nació como bebé. Eso ya apunta a la humanidad. Mateo no está citando Oseas 11:1 y debemos evitar forzar el pasaje en esta manera para decir, aquí Mateo está enseñando la humanidad de Jesús. No, cuidado, eso es forzar el texto. ¿Okay? La doctrina de la humanidad de Jesús, Mateo lo presenta en otras maneras. ¿Ya? Todo esto del Antiguo Testamento no es para confirmar que el Mesías es humano, más bien todo al revés, que el Mesías es divino, es el Hijo de Dios. A eso está señalando Mateo al citar Oseas 11:1. Preguntas acerca de la iglesia. El propósito de Israel, por lo cual Dios escogió a los hijos de Israel, que fue cumplir la voluntad de Dios, no lo hicieron, fallaron. El propósito del verdadero Israel, es decir, Cristo, cumplir la voluntad de Dios, fue cumplido a cabalidad. Pregunto, y ahora, pastor, nosotros, la iglesia, ¿qué somos? Porque ahora nosotros tenemos que cumplir la voluntad de Dios. ¿Hay entre nosotros un primer y segundo Israel, por decirlo así? No estoy seguro que entiendo bien lo que quiere decir con primer y segundo Israel. ¿Ok? Creo que lo que debemos entender es lo siguiente. Lo que Dios llamó a la nación de Israel para cumplir, fallaron. Luego Dios envió a su verdadero Hijo, el Señor Jesús,
para ser el verdadero Israel y cumplir todo lo que Israel no hizo. Pues bien, habiendo cumplido el papel de Israel, Cristo muere en la cruz y establece la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el verdadero Israel de Dios. Así que cada creyente ha sido sacado del exilio del pecado. Cada creyente tiene su lucha en el desierto, entra a la tierra prometida. Pero pensar en un primer Israel y un segundo Israel aplicándose a la iglesia nos llevaría a plantear que la iglesia ahora es el primer Israel y que en alguna manera la iglesia va a fallar, bueno, eso sí es cierto, pero que después va a venir el Mesías por segunda vez para establecer la verdadera iglesia. No, no creo que podemos afirmar eso. ¿Ok? Cristo ya cumplió el Antiguo Testamento. Él es el Israel de Dios. La iglesia es su cuerpo, el nuevo Israel. ¿Ok? Y esta iglesia durará por toda la eternidad. ¿Ok? Aunque al final muchos en la iglesia cometan apostasía, no creo que podemos afirmar de que va a haber una segunda iglesia, ¿ya? Como Cristo fue el segundo Israel, cumpliendo lo que Israel falló. Creo que sería difícil aplicar eso a la iglesia. Si Jesús es el segundo Moisés, entonces la iglesia ha sido libertada de la esclavitud del pecado. Cierto. Además, Satanás puede personificar al faraón. También podríamos decir que la tierra prometida es la nueva tierra que habla Apocalipsis, la nueva creación, nuevos cielos, nueva tierra. Los eventos que pasó Israel en el desierto son los mismos eventos que pasaremos en esta vida. Creo que lo que el pastor está queriendo decir es que podemos tomar el evento del Éxodo como un paradigma que no solo Cristo cumplió cuando vino por primera vez, sino que cada creyente lo experimenta y puede interpretar sus experiencias como creyente a la luz de este paradigma, ¿ya? Creo que eso es cierto. Creo que eso es cierto y sería interesante meditar e interpretar la Biblia en esa manera, ¿ya? Siempre con cuidados que toda interpretación merece. ¿Qué aplicación para la iglesia se tiene de lo estudiado? Bueno, lo que acabamos de decir, ¿ok? Que la iglesia es el Israel de Dios que la ha sacado de la esclavitud del pecado. Ahora la iglesia debe cumplir lo que Cristo hizo en la tierra. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo? Tal como el Padre me envió a mí, los envió a ustedes. Hablando de la iglesia, ¿no es cierto? Así que la iglesia debe tomar el modelo de Cristo y la iglesia debe asegurarse que la iglesia cumple lo que Israel debió haber sido. Obviamente, la iglesia también debe evitar la apostasía espiritual. Tristemente, muchas iglesias no han hecho caso a eso y han caído en la apostasía espiritual. Así que hay mucho aquí para aplicar a la iglesia. El verdadero Hijo de Dios, el nuevo Israel, el otro Moisés. Estas prerrogativas atañan a la iglesia. Somos el pueblo de Dios, somos sus hijos. Se nos ha encomendado la misión redentora. Ya, ahí está la aplicación a la iglesia de esta analogía, esta correspondencia histórica. La salvedad es que la iglesia no va a hacer redención. Proclamamos redención, pero no hacemos redención. Eso lo hace el Señor Jesús. La iglesia no es otro Moisés. Cristo es el segundo Moisés. La iglesia es el nuevo Israel. Pastor pregunta, ¿hay profecías tipológicas en donde muchos de los hechos históricos relacionados con la nación de Israel se repiten en la historia del Mesías y encuentran en él su cumplimiento? Podríamos decir que también se cumplen
en el pueblo de Dios, antes Israel, en los postreros tiempos, en la iglesia? Ya, como acabo de decir, hay mucha correspondencia histórica entre Israel y el Mesías, y también entre Israel y la iglesia. Y debemos estudiar esto en detalle para ver qué debemos estar aprendiendo nosotros de Israel. ¿Se acuerdan lo que Pablo dice en 1 Corintios 9? Pablo dice, estas cosas en el Antiguo Testamento ocurrieron como un ejemplo para ustedes en la iglesia y han sido escritas en el Antiguo Testamento como una advertencia a la iglesia para que no cometa los mismos errores de Israel. Así que tenemos mucho que aprender del Antiguo Testamento. En parte, la debilidad de la iglesia evangélica en este tiempo es porque no estamos tomando en serio la correspondencia histórica entre Israel y la iglesia. Por ejemplo, ¿se acuerdan cómo Dios dijo a Israel, cuando entren a la tierra prometida, van a derribar todos los altares y no van a usar los altares y los lugares altos de los cananeos? Tienen que hacer algo totalmente nuevo para purificar el culto a Jehová. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Cómo aplicamos eso a la iglesia? Por la correspondencia histórica. Bueno, la iglesia tiene que mirar al mundo contemporáneo y preguntarse qué cosas en el mundo consisten en la idolatría. ¿Qué debe hacer la iglesia? No tener nada que ver con la idolatría. Pregunto, ¿estamos haciendo eso? ¿Estamos aprendiendo de la historia de Israel, aplicando a la iglesia la correspondencia histórica? Creo que no. Por ejemplo, un elemento de la idolatría es el amor al dinero, ¿no es cierto? La teología de la prosperidad. Eso es igual que los judíos adorando a los dioses de Canaán. Es igual. Los judíos cometieron idolatría adorando a los dioses de Canaán. La iglesia comete idolatría en la teología de la prosperidad, queriendo y pidiendo a Dios hacernos grandemente ricos. Idolatría. Y eso trae el juicio de Dios sobre la iglesia. Otro ejemplo. En el Antiguo Testamento, el culto a Baal estaba mezclado con mucha sensualidad. Hoy en día, ¿cuál es el paralelo? La sensualidad de mucha de la música del mundo. ¿Qué hace la iglesia hoy en día? Copia muchos de los elementos musicales de ese entorno contemporáneo entregado a la sensualidad. ¿Qué pensará Dios de eso? Claro, a la iglesia le encanta, a los jóvenes le encanta eso, al igual que a Israel le encantaba aplicar las prácticas de la idolatría cananea. Pero no es correcto. Quizás llamarlo una abominación es un poco fuerte. Pero a dónde voy es que antes que la iglesia acepte en sus cultos un elemento del entretenimiento del mundo, la iglesia y los pastores tienen que pensarlo muy bien por esta correspondencia histórica. No se trata de que somos anticuados y conservadores y no queremos estar a la orden del día. No, se trata de aprender las lecciones que debemos aprender de la correspondencia histórica entre el Israel del Antiguo Testamento y el nuevo Israel que es la iglesia. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 9, si no aprendemos del error de los judíos de Israel, la iglesia terminará cometiendo los mismos errores. Y lamentablemente,
en 2000 años de la historia de la iglesia. Hemos visto eso repetirse muchas veces. Así que este estudio que estamos haciendo es eminentemente práctico. No es simplemente hermenéutica avanzada. Queremos entender cómo leer el Antiguo Testamento y cómo aplicarlo a la iglesia en el siglo XXI. A eso queremos llegar. Finalmente, preguntas generales. ¿Cómo se entiende que Dios utilizó a un falso profeta, el profeta Balaam? Bueno, porque Dios es soberano y Dios puede usar a quien Él quiera. En el Nuevo Testamento, Él usó una palabra de un sumo sacerdote. Es mejor que un hombre muera antes que toda la nación, hablando de Cristo. Ese sumo sacerdote no era un creyente, pero Dios habló a través de él proféticamente. Eso queda dentro de la soberanía de Dios. Para nosotros, nunca debe ser un pretexto para vivir en la carne y pensar que viviendo en la carne Dios puede usarme todavía. No, mi responsabilidad es nunca vivir en esa manera, pero queda a criterio de Dios a quien Él decide usar en un mensaje profético. ¿Por qué el pensamiento de los apóstoles, este pensamiento que estamos estudiando, es diferente a lo que piensa la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera? Con respecto, con la excepción, creo que quiere decir, solamente con la escatología premilenial. Me imagino que obviamente es un pastor de la Alianza haciendo esta pregunta, pero hay que aclarar lo siguiente. No es solo un asunto de la Alianza. Yo soy bautista. Los bautistas tenemos este mismo problema. Y yo nunca escuché esto de correspondencia histórica, etcétera. Nunca escuché eso en mi iglesia bautista. Me imagino que iglesias pentecostales, asambleas de Dios, presbiterianas, etcétera, es lo mismo. A dónde voy es que la iglesia constantemente debe estar avanzando en su estudio de la Biblia. Así que no se trata de acusar a X iglesia. ¿Cómo es posible que no han tenido esta enseñanza? Todas las iglesias hemos fallado. Y es tiempo que todos aprendamos para el bien del pueblo de Dios. Al predicar pasajes del Nuevo Testamento que citan el Antiguo Testamento, como Romanos, que usa el apóstol Pablo, ¿cómo deberíamos predicarlo? ¿Cómo predicamos el Antiguo Testamento? También panorámicamente. Y luego pregunta con mucha honestidad, ¿no cree que nos perderíamos? ¿Cómo hacerlo? Entiendo. Como recién estamos escuchando estas enseñanzas, claro que parece muy complicado. Espero que en la medida que ustedes perseveran y semana tras semana se va aclarando y aclarando y aclarando, ustedes van a empezar a ver, así puedo predicar. Y el Espíritu Santo te va a guiar. Si tú estás dispuesto a que el Señor te guíe y te ayude, Él te va a ayudar. Claro, no hay que pensar que de la noche a la mañana vamos a manejar todo esto a la perfección. No, seguramente vamos a cometer algún error en la predicación, pero esforcémonos para mejorar nuestra predicación del Antiguo Testamento, porque hay tanto en el Antiguo Testamento que nos falta saber. ¿Y quién nos va a enseñar si no son los pastores que predican domingo tras domingo en la iglesia? Por eso, consiervos, este curso es muy importante para que aprendamos a predicar del Antiguo Testamento con más confianza. En la interpretación que los evangelios dan el punto 2, ¿cómo o de qué forma leen mesiánicamente las del Egipto? ¿Puede explicar eso? Otra vez un problema en la redacción. ¿Qué es el punto 2? Hubiera sido mejor explicar qué es el punto 2 para que pueda entender la pregunta. ¿Cómo o de qué forma leen mesiánicamente la salida de Egipto? Bueno, lo que venimos enseñando.
que la salida de Egipto apunta a la salvación que Dios iba a traer a través del Mesías. Y por eso cuando Cristo vino, Él vino para salvarnos del exilio. Y Mateo usa el viaje a Egipto para enseñar eso. Cristo vino para salvarnos del exilio. Esa es una interpretación mesiánica de la salida de Egipto. En la introducción, dijo que Mateo había escrito para los judíos del primer siglo y que él escribió en tal manera que los judíos y muchos de ellos inconversos sabrían interpretar a Mateo correctamente. Teniendo en cuenta lo que dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Pregunto, ¿estos judíos inconversos del primer siglo entendieron a Mateo simplemente por el hecho de conocer los métodos interpretativos apostólicos? Si esto es verdad, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo? Interesante pregunta, ¿no es cierto? La respuesta es la siguiente. Una cosa es comprender el método interpretativo apostólico. Yo creo que los judíos inconversos entendían muy bien lo que Mateo estaba diciendo. El problema era que aparte del Espíritu Santo, esos judíos no podían aceptar y creer que Jesús de Nazaret era el Mesías. Por eso lo rechazaron. Así que entendían a dónde Mateo iba, lo que Mateo estaba reclamando. Pero, aparte de la obra del Espíritu Santo, no fueron capaces de aceptar que Jesús de Nazaret era el Mesías y por lo tanto no experimentaron la conversión espiritual. Hoy en día, un paralelo sería un sacerdote católico. Un buen sacerdote católico que ha sido bien preparado, él maneja bien la Biblia a nivel de hermenéutica. Él sabe las reglas hermenéuticas. Él sabe lo que el griego y el hebreo significa. ¿Por qué entonces no es convertido? Porque la conversión no depende de entender el método hermenéutico. La conversión depende de que el Espíritu Santo abra tus ojos espirituales para mostrarte quién es el Salvador del mundo. Y solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Y Saulo de Tarso, antes de su conversión, habría entendido perfectamente bien lo que Mateo estaba diciendo. Pero Saulo de Tarso simplemente no creía que Jesús de Nazaret era el Mesías, hasta que tuvo un encuentro personal con él. Eso quitó la venda de sus ojos y ahora Pablo, entendiendo bien el Antiguo Testamento, como Mateo, empieza a predicar igual que los demás apóstoles. Ciertos judíos inconversos entendieron correctamente la interpretación de Mateo al usar Oseas 11:1, porque estaban familiarizados con los métodos interpretativos apostólicos del primer siglo. ¿Acaso esto no podría ser una excusa para los liberales hoy en día por desconocer aquellos métodos interpretativos? Otra vez, no estoy muy claro a dónde va la pregunta. Creo que lo que está diciendo es lo siguiente. Si los judíos del primer siglo, conociendo estos métodos judíos interpretativos, no lograron aceptar a Jesús como el Mesías. Por lo tanto, los liberales tienen toda la razón en desconocer y rechazar esos métodos interpretativos. El problema es el siguiente. Los liberales no son convertidos. A los liberales no les interesa la conversión. Los liberales rechazan estos métodos interpretativos, no porque no funcionaron, sino porque no eran métodos interpretativos de la cultura occidental griega del siglo XIX.
no entendían lo que Mateo estaba diciendo. Lo acusaban de estar forzando el texto, interpretándolo superficialmente, cuando simplemente un poquito de humildad y reflexión les habría ayudado a esos liberales a entender que Mateo jamás hubiera interpretado Oseas 11:1 literalmente del Señor Jesús. Obviamente Mateo sabía que en Oseas 11:1 el profeta estaba hablando de Israel, no estaba hablando del Mesías. Pero los liberales pecaban de orgullo, querer ser superior a Mateo, a ningunear a Mateo y acusarlo de no saber qué estaba diciendo. Cuando en realidad los que no sabían lo que estaban diciendo eran los liberales, porque Mateo estaba a otro nivel mucho más avanzado que los liberales. Eso fue el error de los liberales. Por eso rechazaron estos métodos interpretativos. Muy bien, hermanos, ahí terminamos por esta noche. Ha sido bastante larga la exposición. Tendrán que tener mucha paciencia escuchando las respuestas. Si alguna pregunta que tú hiciste no he contestado, debe ser porque no entendí la pregunta bien y por eso no la he incluido. Por eso te animo. Antes de enviar una pregunta, léala en voz alta. A ver si se entiende. Explica exactamente cuál es tu pregunta. No pongas cosas como según el punto 2. No, explica el punto 2. Explícate bien. Y eso me va a ayudar a poder contestar bien las preguntas con la ayuda del Señor. Ok, consiervos, que Dios les bendiga, que tengan un descanso después de esta larga explicación y respuesta a sus preguntas. La semana que viene continuamos con la sexta clase y vamos a mirar a ese versículo muy interesante en el contexto de la muerte de los niños en Belén, donde Mateo cita a Jeremías. Y vamos a tener una clase muy interesante para ver por qué Mateo cita ese versículo y qué podemos aprender de ese pasaje. Ok, pastores, que Dios les bendiga. Hasta la próxima semana.